Sean todos bienvenidos a un nuevo análisis de Sira Sports, no sé ni decir análisis, del Gran Premio de Qatar con respecto a su quali y la carrera sprint, que la verdad que fue bastante entretenida la clasificación, pero la carrerita no tanto, ¿no, Rodri? Hola Nico, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, es el drama de toda la temporada, que en especial con las sprint, Ya sabés que yo soy uno de los que no estaba Sí, ahí a favor de... acérrimo opositor. Nunca me gustaron, pero bueno, creo que cuando surgió el tema de las sprint allá por 2021, que se mantuvo el mismo sistema en 2022, le encontraba algo de sentido el fin de semana, pero hoy en día, por cómo está confeccionado, la actividad de los 3 días no me deja mucho que desear. Y está demostrado que los sábados a veces la gente espera más la clasificación que el sprint. No porque la clasificación es lo que va calentando un poquito lo que pueda pasar el domingo, que a veces también te termina desilusionando. Pero es una realidad que el momento más exaltante de todo el fin de semana parece ser que es a la hora de tratar de batir al reloj y conseguir el mejor lugar posible para la grilla de un gran premio o, en su defecto, de una carrera sprint. Sí, sí, sin duda alguna. Tal vez la única forma para mí de recuperar la emoción en la sprint es que justamente tenga impacto en la carrera, ¿no? Es que no te puedes permitir una carrera donde los equipos que no pelean por nada se tomen ese tercio de gran premio para realizar una prueba en el medio de la disputa por la carrera del sábado. O sea, eso es un tema que está errado. A mí, por eso me gustaba más el anterior sistema donde la consecuencia que te podía suceder el domingo era a causa de cómo te fue en la sprint. Claro. Hoy nos encontramos que la sprint está por un lado Y la carrera por otro. y el plato fuerte está por el otro. Pero Claro, claro. antes había una práctica más y todo estaba encadenado. O sea, Claro, en la una sprint, quali lo que ahora no me más. acuerdo es la sprint con ese sistema que la posición ahí en esa carrera corta repercutía en la parrilla de salida del domingo. No recuerdo, daba puntos, ¿no? Eso sí. Daba menos puntos. A ver, al principio puntuaban los del podio 3, 2 y 1. A ver, claramente necesitaba más gente que gane algún premio, algún Sí, rédito. claro. Y así fue. Al año siguiente está Sí, el sí. sistema de puntuación actual, que yo creo que yo lo retocaría. Yo lo retocaría. Pero ¿Vos bueno, lo eso es para retocarías? hablar en otro. Ok. Sí, sí, sí. Eso. Yo lo retocaría. ¿Y qué Más pasaba? ideas para otros videos, me parece bien. La posición que conseguías el sábado repercutía en tu posición de largada el domingo. O sea, tenía algo de sentido. Claro, imagínate, qué sé yo, el escenario siguiente. Carrera de Austin. Los McLaren, los dos, DNF en la primera curva. Imagínate lo que hubiese sido que no solo se quedaban fuera y no puntuaban, sino que encima largaban últimos. Por eso, ¿Sabés por eso. cómo Pero pone todo al rojo vivo? más allá de que pase un accidente y automáticamente sepa que te tocaba el fondo de la grilla, no te puedes permitir gente que ponen como. A ver, lo voy a spoilear. Como fue el caso de Alpine, que puso una goma blanda con poco combustible y trató de hacer una especie de simulacro de carrera barra de clasificación. No te puedes permitir eso. O sea, No. estamos viendo que en las sprint los que no pelean por nada se Lo lo usan toman como. a prueba. Es un momento donde se reparten, no mucho, pero hay puntos y tiene que ser algo trascendental del fin de semana. Y no es Claro. así, no es así. O sea, no consigo punto, nada, bueno, ¿qué hacemos? O capaz que sabes que no vas a pelear por nada, bueno, nos tomamos esta carrera a modo de testear el auto para lo que queda del fin de semana. Y eso ya está errado el sistema. Más allá que Claro. después las estrategias son en algunos casos bastante predecibles, en otras está claro que hasta los domingos con diferencia de neumático, un neumático quizá del mismo compuesto o de diferente, con más vueltas, menos vueltas, a veces no alcanza para rebasar. No va por ahí el sprint, pero bueno, vamos a explicarla rapidito porque no No por pasó nada. mucho. La largada, No, un no, adelantamiento y ya está. fue, a ver,
Una carrera dominada por Piastri, a ver, especialista en las sprint de Qatar. 3 ahí de 2023, las 3 las ganó él, también el año pasado. Norris lo deja pasar prácticamente en la línea de sentencia, pero bueno, al fin y al cabo la estadística dice que Piastri es el amo y señor de las sprint en Qatar. Sí, que reapareció porque llevábamos, si no me Sí, equivoco, reapareció. 7 grandes premios sin podios suyos. No sé si aplica también en las sprints, ahora no lo recuerdo. No, las estadísticas van para La lo que tiene que ver carrera final, ok. con lo de los Pero reapareció, eso sí, llevaba un ratito ahí sin poder hacer o a terminar más bien en la cima de alguna carrera, inclusive de las sprints. Sí, bueno, Russell terminó segundo, fue el único que en las primeras vueltas podía seguir el ritmo, luego Piastri hizo lo suyo y ganó por casi 5 segundos. Norris tercero, o sea, hasta acá fue como habían clasificado. Claro. Cuarto fue Max Verstappen, que partía del sexto lugar, le pudo ganar la pulseada a Fernando Alonso. Tsunoda, que había hecho una gran salida también, se había puesto por delante del piloto español, luego lo tapa Alonso, le deja el vía libre para que Max se pusiera cuarto detrás de los dos McLaren y la Russell. Y luego luego Tsunoda protegió las espaldas de Max, una carrera impresionante de Tsunoda. La verdad que era algo que lo necesitaba. Sí, hablando de Tsunoda, primera vez que Max Verstappen pierde en el año una clasificación contra su compañero de equipo. Sí, lo tengo que chequear, pero me parece que la última vez fue con Pérez en Bakú, que perdió una sesión Estamos hablando con su compañero. demasiado tiempo atrás. Bakú 2024. Bueno, Antonelli quedó segundo. A ver, Tsunoda y Antonelli tuvieron 5 segundos de recargo por excederse los límites de pista. No repercutió nada porque llegaron quinto y sexto en la pista y luego con la verificación deportiva y por lo que hicieron dentro del circuito obtuvieron el recargo, pero no influyó nada. Alonso tenía que estar un poco más cerca para verse beneficiado por algún recargo de estos dos, pero no sucedió. Alonso llegó séptimo, octavo Sainz, hasta ahí los que repartieron puntos, noveno Hatcher, décimo Albon, Bortoleto décimo, Berman décimo segundo, Leclerc décimo tercero. Uno de los que más perdió había empezado noveno, pero al principio de la carrera ya había caído hasta el décimo tercer cajón. Decimocuarto Lawson, decimoquinto Ocon, decimosexto Hülkenberg, decimoséptimo Hamilton. Hamilton es un párrafo aparte para hablar del fin de semana de él y de Ferrari también. Y de Ferrari en general, sí. Gasly decimoctavo, Stroll decimonoveno y Franco vigésimo, que Franco también tiene bastante de qué hablar. Con respecto a la carrera de sprint de Alpine, bueno, estaban cerrando el lote de el pelotón, girando ante último y último. Sí. Gasly por delante de Franco. Gasly le gana la sprint a Franco por 11 segundos. Está bien. Luego Stroll lo pasa. Stroll se beneficia porque hace. En realidad no hizo un undercut porque estaba delante de los Alpine, puso un neumático blando antes. Y lo termina pasando a Colapinto. A lo que voy, que Gasly le hizo los 11 segundos en la pista porque de hecho ambos Alpine paran en la misma vuelta. Sí. Eso habla de la pérdida del ritmo de Franco, un coche que sufrió mucho el piso, saliéndose ancho en un circuito complejo que la verdad que casi todos lo padecieron. Sí, sí. En una práctica y una sprint shootado bastante complicada. Tocaban las trampas de leca que estaban al costado de los pianos y eso también son profundas y dañaba el piso. De hecho, uno de las que se llevó brava fue Max Verstappen. Ahí puede estar porque había clasificado sexto. No estaba para la pole Verstappen en la clasificación para el sprint, pero bueno. Y Franco Colapinto fue uno de ellos que también compite con un chasis desactualizado desde el accidente que tuvo en la sprint de Interlagos. Pero bueno, no más que decir de una sprint que lo único que hizo fue mover algunos casilleros, pero la grilla se parece bastante a cómo estaba confeccionada previamente. Sí, la verdad que fue. Y más hablando de Vanguard. Sí. Fue una sprint que la verdad que evocó en bastante sueño. Fue casi un somnífero, porque automáticamente después de que terminase, la verdad que quedé dormido.
Y daba para dormirse, Eh, la verdad. yo no esperaba una mega carrera, no, para nada. El circuito No, no ayuda un poco. no, 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 El no. circuito tenés la curva 1 Y poco más. y si estás rueda a rueda y podés ganarle el interior o intentar un adelantamiento por fuera en la 1, después en la curva 2 puede haber otro adelantamiento y nada más. Nada más. Ya está. Nada más porque Es después una pista de poca acción. y se pierde mucha carga y es muy difícil acercarse al coche de adelante. Y para adelantar hay que ser demasiado contundente. Sí, sí, sí. Hay que tener O ser contundente o cometer un error. O Ah, sea, bueno, sí, el o error. el- A pesar de todo, el sprint lo que careció fue de errores. sí, no pasó absolutamente nada. Y Pero bueno, pasamos a un tema algo más vamos a lo interesante entretenido, del fin de semana, ¿no? la clasificación, que esto ordena lo que veremos mañana en una tanda donde Oscar Piastri volvió a dominar. Sí, Dominó la práctica 1, ganó la clasificación sprint, ganó la carrera del sábado y ahora la calificación para el Gran Premio. O sea, revitalizado Piastri, siempre le cayó bien Qatar, eso desde su año debut, no es casualidad, pero quizá la noticia es que volvió a aparecer su McLaren. sí, un McLaren que Me parece un momento donde el está perdido campeonato en se acción. plantea. Claro. Y, y justo hablando de Norris, que clasificó segundo en una Q3 donde Tuvo que en su levantar. último intento tuvo una idea de trompa y perdió las chances de pelearle la pola a Piastri. De todas formas, se lo tomó bastante bien porque sabe que terminando en una posición de estas le alcanza para ser campeón. A ver, si Piastri gana y Norris llega segundo, el mundial se decide en Abu Dhabi, pero tiene la tranquilidad que no tiene que salir a buscar el resultado. Claro, no, y La tampoco diferencia de sus necesariamente. competidores Claro, o sea, es cuestión de cumplir las carreras que quedan y ya está. Y no necesariamente ganando. O sea, le alcanza, qué sé yo, estando con el podio, creo que ya. así no sería campeón, pero Pero, todavía hay varios abanicos que se abren. claro. Pero Bueno, sigue el siendo tercero en el candidato discordia, favorito. Qué raro, más que clasificó tercero. Sí. Cuarto Russell, quinto Antonelli, que Mercedes se pone como sacando no quiero decir Red Bull, Verstappen. Y ahora me van a entender porque dirá, Tsunoda clasificó mejor que Verstappen, fue cuarto, hizo un sprint muy buena, sí es verdad, pero Tsunoda Sí, ¿qué totalmente fue? desdibujado en esta clasificación. Por eso Mercedes se muestra como la segunda potencia en conjunto. Digo en conjunto porque, bueno, Red Bull es Max. Sí, Red Bull es un One Man Army. Literalmente es Verstappen o Verstappen. Sexto Hatcher, séptimo Sainz. Sainz también viene haciendo un fin de semana decente. Gustavo Alonso, que, bueno, Sainz Alonso se invierte en las posiciones. Sainz había sido octavo, Alonso séptimo en la clasificación para el sprint. Gasly noveno, increíble verlo en Q3, pero es verdad, sí, anduvo. Lo que sí, la clasificación le cayó muy bien a Gasly y en ritmo de carrera en sprint. No te digo que fue de los mejores, pero sí rivalizaba con unos cuantos autos de adelante. Así que ojo, quizás tenga el ritmo suficiente para mantenerse entre los primeros 10. Después Claro. veremos las estrategias, pero bueno. Y Leclerc décimo en una clasificación donde fue, a ver, en la clasificación del viernes estuvo a 6 décimas de la punta. Bien, los tiempos eran otros. Pero lo llamativo es que Leclerc hizo 1.26 en la sprint shootout y en la clasificación para el Gran Premio hizo 1.25, mejor solo una décima. Con pista más engomada, también que cometió un error y no tenía ya neumático blando nuevos porque tuvo que usarlos todos porque en casi todos los cortes clasificatorios tuvo que salir a la defensiva para que no los dejasen fuera. Eso es lo que tiene de malo cuando se clasifica con lo justo.
te obliga a exprimir neumáticos que quizás si tuvieses un buen potencial no los usarías o los podrías guardar para la carrera. Claro. Que también viendo los de adelante que tenían ritmo contundente, tampoco es que tienen un neumático blando nuevo disponible. Pero bueno, el fin de semana de Ferrari va paupérrimo. Sí es cierto que cada vez que enfocaban, no digo Hamilton, porque Hamilton, si Leclerc se peleaba con el auto, Hamilton ni hablar. No, Hamilton Yo lo miraba al está divorciado del auto directamente, está Hamilton ya a esta altura del partido. Claro, en Leclerc necesitaba ver su cámara a bordo y ya veía las correcciones que hacía, o sea, viéndolo desde afuera, ya se veían las correcciones. No sé si lo notaste. No, la verdad que no le presté mucha atención a ese detalle. No, se renotaban. Después en la cámara a bordo sí lo ves mejor, pero desde afuera ya se notaba, o sea, no hablaba bien del panorama. No, bueno, los que quedaron afuera. Bueno, de hecho, los que si no quedaron mal recuerdo, uno de los pocos errores, creo que si no me equivoco, en la sprint fue justamente de Leclerc. Por la mala salida, pero después, una vez que se armó la fila india, fue muy difícil encontrar el error, salvo la. ¿Quién se había ido largo? ¿Qué Ferrari se había.? Recuerdo que un Ferrari se había ido largo y había tocado toda la ley que levantó un montón de bueno, de eso a la pista. Leca. Sí, bueno, Leca, sí, claro. ¿Qué Ferrari había sido? Sí, me disocié absolutamente. Me parece que fue Hamilton. ¿Fue Hamilton? ¿Seguro? No sé por qué me suena que fue Leclerc. No sé por qué. No me acuerdo bien. Bueno, bueno. No cambia mucho. Un décimo Hülkenberg, 12º Lawson, 13º Berman, 14º Bortoleto y 15º Albon. Albon también creo que desde Bakú hasta la fecha en clasificación está bastante complicado. Sí. Y los que no pasaron al primer corte, Yuki Tsunoda, 16º, 17º Con, 18º nuevamente Hamilton. Hamilton queda fuera en Q1. En ambas ocasiones, sí. Y a eso le sumamos a la primera tanda de la Sprint Shootout, donde también fue 18º. O sea, viene de 3 sesiones de clasificación donde no puede pasar la primera tanda. Hamilton, que yo creo que ya a esta altura está ya mentalmente, si es que está con la cabeza en el próximo año, ya no. Más allá de que todavía está peleando posición con Antonelli, ¿no? Pero también se le exige por ser Hamilton, claro. Pero considero que yo quisiera verlo el año que viene con un auto que él haya interferido y demasiado en el desarrollo. Un auto que él se siente y diga, lo desarrollé yo y yo sé que esta máquina está hecha para que lo maneje. Está bien, va a tener también repercusión Leclerc, porque trabajan en conjunto para buscar un auto en el que los dos puedan sobresaltar. Después cada uno lo llevará para su puesta a punto con su estilo de manejo, pero Hamilton el año que viene va a tener un auto en donde él haya interferido en su desarrollo a pleno. Entonces ahí está la verdadera prueba de Hamilton. Sí, yo creo que además de momento, para él va a ser de momento quiero una transición, pero bueno. Está bien, sí. Está en Ferrari. Siempre se le exigen resultados. A un tipo como Hamilton, pero me gustaría ver el año que viene. Si el año que viene sigue así, bueno, hay que tomar medidas drásticas. No, sí, sin duda alguna. Yo creo que además para él personalmente puede ser. Si el año que viene tiene algo parecido a este año, yo creo que ya va a ser un momento para él, incluso para retirarse, te diría. Creo que desde México hasta acá le ha costado seguirle el ritmo a Leclerc. Hubo sesiones que hasta antes de eso, después de mitad de año en adelante, le ganaba a Leclerc, pero a ver, muy parejo. Nunca le sacó una distancia abrumadora, pero estaba cerca. Cerca. Ahora ni eso ya. No. Así que bueno. Pero él mismo dice, no veo la hora de que termine, está siendo mi año más duro y no. Sí. Más allá que también
podemos decir que es un malcriado, porque encontrar un año malo de Hamilton, sí, hubo años que estuvo momentos deplorables. Recuerdo 2009 con McLaren con el nuevo cambio de reglamento, pero después ya a mitad de año fue sacando flote, de hecho logró ganar allí, pero durante esa temporada más o menos salvó el año, pero la verdad que encontró un año pésimo de Hamilton, no lo tenés, por eso digo que es un malcriado. Claro. Está padeciendo algo que... Pero bueno, también tuvo una vida ligada a Mercedes. Literalmente. Y bueno, 19º Stroll. Stroll ya son 15 veces que no pasa la Q1. O sea, el récord del año. No. Sí, nadie lo puede superar con lo que quiera. Y último, lamentablemente, Franco, que bueno, Franco lo valoro por todos los problemas que tiene en el auto. Porque hasta antes de su última vuelta rápida, en la que consiguió el tiempo de 1.21 137 milésimas, él estaba de Stroll a prácticamente 1 segundo y 2 décimas. Y pudo cerrar el tiempo a menos de 1 décima. O sea, valorable, mejoró un poquito más de 1 segundo. Claro. Está bien. Yo intento buscarle la vuelta al último puesto que consiguió, está bien. Uno dice el último sí, pero Franco estaba 1 segundo 2. Troll. Claro, mejoró con respecto. Cuando veo que se arrimaba, digo, bueno, viene para estar cerca. Y bueno, menos de 1 décima. Intento buscarle eso, un fin de semana difícil, un cierre de año complicado con Alpine, ya sabemos que no abundan las piezas de recambio, de hecho el piso es una de las cosas más difíciles de cambiar y es lo que cualquier piloto prefiere no dañar. A lo sumo preferiría dañar un alerón que el piso. Claro. Es lo esencial, y más con este reglamento de efecto suelo, que la gran mayoría de la carga aerodinámica depende del downforce que te proporciona el piso. Pero bueno, es lo que tenemos. Vamos a la grilla de partida. Dale. Y darle un cierre. Bueno, prácticamente está igual, salvo por una cosa que ahora la voy a mencionar. Primera fila para McLaren, Piastri por la zona limpia, Norris a su lado. Segunda fila Verstappen, Russell, la tercera Antonelli Hatcher, la cuarta Sainz Alonso, quinta Gasly Leclerc, sexta Nico Hülkenberg, Liam Lawson, séptima Oliver Bergman, Alex Albon, la octava Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, novena para Hamilton con Stroll y cierran a la 10ª Bortoleto y Franco Colapinto. Bortoleto había sido 14º, sí, pero arrastra una sanción de 5 posiciones en la grilla por una colisión que tuvo al principio de la carrera. Muchos la recordarán en Las Vegas, hace una semana, que produjo entre ellos el abandono de Stroll, el propio abandono de Bortoleto, el trompo de Gasly, en una salida bastante altercada. Sí. Que nosotros la asociábamos a un jugador profesional de bowling, básicamente. Se llevó todos puestos. Así es. Condición meteorológica para mañana. La carrera es a la 1 de la tarde, horario Argentina. Claro. En el reloj catarí arrancará a las 19 horas. Uh-huh. Y allí se espera clima seco. Qatar, Abu Dhabi, no esperen cosas raras. Los climas son bastante... Va a ser menos agobiante que el año pasado y que el anteaño también. La temperatura va a estar entre 23 grados arrancando la carrera y cayendo hasta los 21, que eso sería las 9 de la noche de Qatar, ya con el Gran Premio finalizando. Si no ocurre nada raro, esto debería terminar a las 8:30 de Qatar. Va a haber viento, sí, va a ser ráfagas ligeras. No repercute tanto en curvas tan rápidas, pero bueno, sí el desgaste de los neumáticos que los castiga bien lindo. Sí. Son muchas fuerzas laterales que se imprimen, en especial el delantero izquierdo, que se gira en un circuito horario a las agujas del reloj. Pero bueno, y ahora sí, hablando un poco del campeonato, ¿cómo quedó tras el sprint? Bueno, Norris primero con 396, Piastri la victoria le hizo recortar 2 puntos a Norris.
de 24 pasaron a 22, Piastri tiene 3.74 y Verstappen, Perdió uno. que sumó un punto menos que, claro, que Lando, está a 25 de Norris exactamente, de la punta. A ver, Verstappen, ¿qué puede suceder mañana? Nada, tiene que recortarle puntos a Norris. 100%. Así como está el mundial, Está, Verstappen está queda eliminado fuera para de la la lucha McLaren. para Williams. Terminado. ¿Sabés qué Tiene estaría que bueno? terminar. Un doble DNF de los McLaren en la primera curva. Estaría, Y, estaría y, buenísimo. O un abandono durante la carrera de Norris. Eso haría que Abu pero Dhabi sea un que espectáculo. el abandono es muy factible, pero creo que es mucho pedir por la descalificación doble que padeció el equipo la semana pasada. Ya. Pero puede pasar. No descarto nada, pero yo creo que Déjame Norris. soñar, déjame soñar. Sí, bueno, está bien, pero yo creo que Norris, ya te dije. Yo lo veo muy tranquilo, muy pasivo, o sea, perdió una pole y estaba muy tranquilo. En un momento lo vi desilusionado, como, o con la bronca de pucha, se me fue de trompa el auto y no pude pelearla con. Para nada, yo no vi esa actitud. Muy descontracturado. Él sabe que el que no necesita hacer maravilla, necesita llegar. Claro, O sea, juega con la desesperación de los rivales. claramente. Bueno, y bueno, para que sea campeón Norris se tiene que ir con 26 puntos de ventaja. O sea, si mínimo suma 4 más que Piastri mañana, es campeón Sí. Norris. Después hay otra serie de combinaciones, todo que quizás se pueden ir sacando cuenta durante la carrera, pero es el panorama que podría ocurrir. Y bueno, una victoria de Norris, por supuesto, le da el título automáticamente. Sí, sí, sí. Todo se puede definir Con mañana, una carrera con- pero confiamos en que vamos a llegar a Abu Dhabi. Yo confío. Yo, yo, Confiamos, yo, yo creo confiamos. que el campeonato no se va a definir, bueno, ya realmente hoy, ¿no? Pero de hecho en casi 12 horas exactas. Veremos. Yo siempre digo que, no hablando de la Fórmula 1, pero siempre que un campeonato se decida en la última fecha, de la especialidad que sea, del deporte que sea, es una tarea cumplida para el espectáculo. Sí, sin duda alguna, porque significa que todas las carreras tuvieron alguna importancia. Después podrás decir, me hubiese gustado que, supongamos que Piastri hubiese llegado más cercano a Norris hacia la última fecha. Bueno, eso también puede suceder, ¿viste? Claro. Pero la idea es mantener las expectativas de que puede ocurrir algo en la última carrera. Sí, la verdad que, como Y vos si bien tenemos decís. 3 pilotos, bienvenido sea. No, obviamente, cuanto más invitados estén a la fiesta, mejor, obviamente, claramente. Pero bueno, veremos qué sucede. Sí, vamos a estar expectantes porque el Mundial está en su momento de clímax. Pero esperemos que no sea el clímax final y la conclusión. Así que nada, nos queda esperar y bueno, disfrutar. Ojalá que así sea de una buena carrera porque bueno, la sprint no nos deja un buen sabor de boca. No quiere decir que el domingo pasa lo mismo, ¿eh? Puede ser, pues no Pero sé. bueno, pero al menos eh, es un formato tradicional que te permite trabajar como siempre y ves a los equipos que llegan más aceitados a la carrera. Después veremos si se pasan o no. Llegan con más paridad. Está bien, ¿viste? Pero bueno, también no se le puede pedir tanto al circuito de los 6. Sí, sí. Circuito que de hecho, creo que lo habíamos dicho durante la previa con Oski, de que no es originalmente pensado para Fórmula 1, sino para motos. A ver, yo por ejemplo soy espectador de MotoGP. Las carreras que se dan
en Qatar son muy buenos, son interesantes. De hecho, en MotoGP casi ningún circuito desilusiona. Y sí, es difícil. No es lo mismo maniobrar con una moto que con un auto. O sea, a ver, Sí, las olvídate. curvas con radio constante, redondeadas, benefician mucho a la moto. Es muy propicio hacer la maniobra de tijera. La tijera es cuando el piloto que va detrás trata de cortar la trayectoria del de adelante y trata de salir mejor pisado. Con el auto se dificulta más. Claro. También depende del ancho de la pista, no es lo mismo el ancho de una moto que un auto. Claro, Mucho encima menos. más de esta gama de los Fórmula 1 que son extremadamente No grandes. quería ir a un Fórmula 1, no quería ir a un Fórmula 1, pero un auto con techo de turismo también le sucede lo mismo. No se Claro, daría una carrera atractiva. El automovilismo necesita otra especie de curvas. claro. Pero bueno. Para manejar el circuito de Qatar es una belleza. No, eso sí, eso no Tiene te lo curvas niego, muy es todo rápidas. rápido, es absolutamente rápido, entretenido. Para sacar el Qatar tiempo es- incluso más porque te tenés que presionar a no cometer error, pero a la par buscar hasta el último límite de la pista. Claro, pero si vos querés sobrepasar al coche de adelante y no te ayuda. No, la No verdad que no. ayuda. Como vos bien decís, primera No curva ayuda, y poco más, y tal vez un poco de la segunda y ya está. Después pues ya, un poco más. terminó. Bueno, pero acá ya yo creo que ya nos vamos despidiendo. Yo creo que ya hemos tocado absolutamente todo. Tampoco había Sí, mucho. sí. Pero bueno, como siempre, recuerden que tienen que darle me gusta, suscribirse y comentar, así tenemos un intercambio fluido. Del mismo modo que en la descripción tienen el grupo de difusión de WhatsApp y el mail de contacto para cualquier mensaje más directo o más íntimo. Así que sin más nada que añadir, esto fue todo del análisis de la carrera sprint y de la clasificación del Gran Premio de Qatar.